No se olviden silenciar su micrófono. Vamos a silenciar. Su micrófono, Lice. Gracias. Buenas tardes a todos. Mil disculpas, pensé que ya estaba ahí. Hoy día vamos a continuar con el tema 3 de Salomón. Estamos ya concluyendo casi con el libro. Nos falta un temita más y se acaba. Entonces vamos a empezar. Tenemos la química de la vida, que está compuesto por compuestos orgánicos. Un momentito antes de comenzar, me olvidé mis diapositivas. Déjese me hacer un ratito. Necesitar mis diapositivas, creo. No son mucho lo que hay dentro, pero vamos a ir recordando lo que hemos visto un poquito también, porque se habla a un comienzo, lo que vimos en el tema 2. Entonces, tal vez nos va a ayudar para poder recordar. Vamos a ver ahorita acá. Sí, entonces ahorita vamos enseguida. Es que se me cerró la computadora justo antes de comenzar. Entonces, se me movió el cable. Ya. Entonces vimos el tema 2. Ahora lo que vamos a ver es el tema 3 de biología de Salomón. Son libros bien, bien extensos, pero al mismo tiempo son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, este tema se llama la química de la vida. Está, bueno, por compuestos orgánicos del tema, ¿sí? Entonces vamos a ir comenzando. Vamos a ver lo más que me gusta que tiene más colores el que nomás lo puse en mi libro. Ah, no, ayer estábamos viendo mientras la licenciada comenzaba, antes de comenzar su taller, ¿no? Vimos un poquito sobre ello. Dice, madre y su hijo tomando su desayuno. Vamos a ver la importancia de la química orgánica en nuestra vida. Entonces, aquí. Entonces, comenzando nuevamente. Dice que en el año de 1828 el químico alemán Friedrich Wöhler sintetizó la urea, que es un producto de desecho metabólico. Desde entonces, los científicos han aprendido a sintetizar muchas moléculas orgánicas y han descubierto compuestos orgánicos que no se encuentran en algún organismo, ¿no? Entonces, dice que un tiempo se creyó que eran solamente producidos por organismos vivos, ¿no? Aquí en la partecita más arriba dice, los compuestos orgánicos se llaman así porque durante mucho tiempo se creyó que solos eran producidos por organismos vivos, hasta que vino el químico alemán Friedrich Wöhler en 1828 y él sintetizó la urea, ¿no? Lo hizo de manera, como artificial, podemos decir, ¿no? Que hizo que tengamos la urea. Entonces dice que los compuestos orgánicos son extraordinariamente diversos. Siempre cuando ingresemos vamos a tratar de poner 2 clics, porque siempre ingresamos con el micrófono abierto. Entonces, los compuestos orgánicos son extraordinariamente diversos. De hecho, se han identificado más de 5 millones. 5 millones, ¿no? Tenemos de compuestos orgánicos que se han descubierto. Hay numerosas razones para esta diversidad, dice. Estos compuestos se pueden producir en una gran variedad de formas tridimensionales 3D que lo vamos a ver ahora. Un micrófono, licenciada. Creo que yo. Ya, vamos a ver. Licenciada, su micrófono, por favor. Amelia Loredo. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver las diferentes también formas que pueden ser. También nos dice que el átomo de carbono forma enlaces con un número mayor de elementos diferentes que cualquier otro tipo de átomo. La adición de grupos químicos que contienen átomos de otros elementos, especialmente el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y azufre, pueden cambiar considerablemente las propiedades de una molécula orgánica.
¿no? Entonces la molécula orgánica está ahí tranquilita, está completa, pero a veces aparece, dice, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo y empiezan ya a cambiarle sus propiedades, ¿no? Puedes, ¿no? En unos casos dice considerablemente las propiedades pueden cambiar. Entonces, ¿cuándo vienen ellos? La diversidad también se origina por el hecho, ¿por qué hay tanto, por qué tenemos tantos compuestos orgánicos, no? Entonces dice que esa diversidad se origina por el hecho de que muchos compuestos orgánicos que se encuentran en los organismos son macromoléculas muy grandes, ¿no? Entonces son muy grandes, son macromoléculas. Se menciona más adelante, creo. Igual y creo que se los he puesto también como pregunta, ¿sí? Por ejemplo, las macromoléculas proteicas se construyen a partir de compuestos más pequeños llamados aminoácidos. Conforme estudia, dice este capítulo, adquirirá conocimientos acerca de los principales grupos de compuestos orgánicos que se encuentran en los organismos, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. ¿Ya? Aquí podemos hacer eh, ¿cuál es, digamos, una pregunta antes? Porque ya estamos ya cerca del examen, ya deberíamos memorizarlo. Algunos ya creo, ya tal vez ya lo saben, simplemente es recordar. Para algunos tenemos que, ¿cuáles son los grupos ¿Qué es este? compuestos orgánicos, los principales? Entonces serían, tenemos a los carbohidratos, que sí me se los pongo con una inicial. Los lípidos, pueden ir poniéndolo, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Pueden poner El una segundo libro AN, de ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir resumiendo o para ir recordando, por ejemplo, el compuesto orgánico que se encuentran en los organismos, que son los más importantes, los principales. Entonces tenemos a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Esos cuatro tenemos. Y además se los he puesto también como pregunta. Sí, me falta así completarle, pero sí se los tengo aquí en las preguntas, igual. Ay, lo siento, es que se me cerró toda la computadora antes de comenzar para poner el micrófono entonces, pero aquí ya se lo tenía igual de todas maneras. Este se lo he mandado, le mandé el antiguo, pero estamos terminándoselo ya de este de acá. Entonces comencé con energía de la vida, ya en el tema 3. Entonces aquí le hemos hecho algunas preguntitas que, por ejemplo, estábamos ahorita viendo quién sintetizó la urea en 1828, ¿no? ¿Era Friedrich Wöhler, Louis Pasteur, Alexandre Fleming o Marie Curie? Creo que se van a dar cuenta que a la primera ya se van recordando, ¿no? Ahorita acabamos de verlo, entonces imposible de no recordarnos, ¿no? Entonces, ¿quién sintetizó? Bueno, la pregunta que nos pueden hacer puede ser variada, diferente. ¿Qué fue lo que hizo este autor? Friedrich Wöhler. Entonces, sintetizó la urea. De todas maneras, la pregunta está ahí. Nos ayuda a estudiar, por supuesto, ya sea de alguna otra manera, la pregunta sea, total, estamos recordando y estamos profundizando que Friedrich Wöhler sintetizó la urea. Ya lo tenemos ahí de una manera, pues se puede preguntar de diferente manera. Aquí abajo está lo que acabamos de leer. ¿Ya? Después tenemos de qué están construidas las moléculas proteínicas. No sé si llegamos acá. Entonces, ahorita íbamos a llegar acá. Esto de acá está en el libro. Sí, ahorita íbamos a llegar acá. Entonces, por ejemplo, dice las moléculas. Sí, la diversidad también se origina por el hecho de que muchos compuestos orgánicos que se encuentran en organismos son macromoléculas muy grandes, cuyas células se construyen a partir de sus unidades moleculares más simples, ¿no? Eso acabamos. Y aquí en esta parte hice una pregunta. Por ejemplo, las moléculas proteínicas se construyen a partir de compuestos más pequeños llamados aminoácidos, ¿no? Entonces, no era esta parte de acá, ¿no? Son macromoléculas muy grandes. Entonces, de acuerdo a esto, les hice una pregunta acá, ¿no? ¿De qué está construido las moléculas proteínicas? Entonces, por ejemplo, decía, esto es lo que tal cual como está en el libro, se los he puesto, por ejemplo, las moléculas proteínicas se construyen a partir de compuestos más pequeños llamados aminoácidos. Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Ya? Entonces tenemos ahí otra de las preguntas que vamos a ver. El libro, dándome cuenta, dije que nos ayuda mucho más estas preguntas porque hay muchos conceptos que hay que, si los leemos de pasada, nos los vamos a olvidar. Y este tiene hartos detalles, entonces simplemente para ir recordando. ¿Cuáles son los principales grupos de compuestos orgánicos que se encuentran en los organismos?
Ahorita acabamos de verlo. Ay, se los di la respuesta. ¿No? Eran los carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. No, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos, ahí eso nos va a ayudar a poder recordar. Son estos cuatro que los acabamos de ver. Después, átomos no hemos entrado todavía a esta parte, pero ahorita vamos a ir entrando. Entonces, para ir recordando un poquito lo que estamos viendo. Conforme dice que estudie este capítulo, acabamos de ver lo que es la pregunta. ¿Por qué son tan importantes estos compuestos para todos los seres vivos? Vamos a ir viendo la respuesta. La respuesta será más obvia conforme estudie estos capítulos en los que se analizará la evidencia. Vamos a estudiar en este capítulo los carbohidratos, vamos a estudiar los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Sí, lo vamos a estudiar. El tema del ácido nucleico, vamos a estudiar un poquito que hay algo, pero más detallado está en el libro de biología básica, todos los procesos y todo ello. Podemos ver mucho más. Entonces, la evolución, dice, proporciona una poderosa explicación de las similitudes de las moléculas que constituyen las células, las estructuras de células y tejidos donde participan y regulan las reacciones metabólicas, que transmiten información y aportan energía a los procesos de la vida, ¿no? Vamos a entrar entonces a lo que son a los átomos de carbono y moléculas. Átomos de carbono y moléculas orgánicas. Dice que el átomo, el carbono, tiene propiedades exclusivas que permiten la formación de las cadenas carbonadas de las grandes y complejas moléculas esenciales para la vida. Dado que un átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, eso siempre debemos recordar, ¿no? Porque en el anterior hemos visto hasta cuántos son 4, ¿no? 4 electrones de valencia, puede completar su capa de valencia formando un total de 4 enlaces covalentes, ¿no? Cada enlace puede unirse a otro átomo de carbono o a un átomo distinto. El átomo de carbono es el más apropiado para conformar las cadenas carbonadas de las grandes moléculas debido a que los enlaces de carbono-carbono son fuertes y no se rompen fácilmente. Sin embargo, estos enlaces no son tan fuertes como para que su rompimiento sea imposible en las células, ¿no? A pesar que entre ellos sí son fuertes, pero si recordamos en el anteriores capítulos, incluso en el anterior libro, los enlaces de hidrógeno siempre son débiles, ¿sí? Entonces, había una licenciada que me hizo acuerdo que me escribió, tenía una pregunta, pero Licen, lo vamos a dejar tal vez para el final del taller, tiene una pregunta a ella que me gustó mucho porque yo también me lo pregunté y queda como confusa, pero cuando sea el final del taller, si está la licenciada, lo vamos a analizar, por eso le dije en el taller, porque también estaba corriendo con esto del libro. Entonces, hay una pregunta que ella tiene y lo puede, si quiere hacer al grupo, lo puede mandar para que todos los que han estado leyendo, si lo están leyendo a detalle, me gusta porque lo está aprovechando la Lice y lo podamos responder. Entonces, cada enlace puede unirse a otro átomo de carbono o a un átomo distinto. Creo que acabamos de leer con carbono, ya. Entonces, ya dijimos, ¿no? Que son débiles, ¿no? Y pero entre ellos a veces dice que se fortalecen, pero no tan fuerte como para que no se pueda romper. Ahora vámonos acá. Nos indicaba que también pueden ser así de doble enlace, pueden estar así. Siempre en la química orgánica se van a fijar que los carbonos máximos pueden tener 4 enlaces, pueden estar en diferentes posiciones de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí está solamente con doble y acá está con 3, digamos, con triple, ¿no? Pero pueden ser, como dice, sencillos o pueden estar más compuestos que se forman triples carbonos, en este caso, y también pueden ser que pueden estar compartidos con 2 pares de electrones formando los enlaces dobles, ¿sí? Pueden estar, pero si los contamos, los enlaces siempre van a quedar en 4. El carbono tiene 2 para un lado, pero acaba con 2, serían los 4. Entonces, de los dos lados, acaba siempre con 4. Micrófono. ¿Cómo se muestra en la figura 3.1 los hidrocarburos? Vamos a entrar a los hidrocarburos. Compuestos orgánicos formados solo de carbono e hidrógeno. Pueden ser cadenas ramificadas o no ramificadas o en forma de anillos. Entonces, este concepto pueden ser ramificados o no. Y hemos visto aquí hartos, no sé, vamos a ver acá en las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos, dice que las cadenas carbonadas son también llamadas esqueleto o armazón, ¿no? Este tipo medios, estas ser más ramificadas, cadenas ramificadas y cadenas de doble, enlaces de dobles también. Acá tenemos eso, lo que estábamos viendo, pueden ser enlaces dobles y las cadenas ramificadas. Y las en anillos que nos estábamos viendo ahorita, pues son como anillitos, son en círculos, ¿no? Entonces, anillos de carbono.
Estos son los modelos que podemos encontrar. Entonces, ¿qué más tenemos? En algunos compuestos, los anillos de carbono y las cadenas carbonadas están unidos. ¿Ya? En las moléculas en las células son análogas a los componentes de una máquina. Entonces, ¿qué es una análoga? Es una metáfora. Me puse ahí para que se acuerden. Es una metáfora. Dice, ¿no? Entonces dice que las moléculas de la célula son análogas, o sea, es una metáfora, una comparación, podemos, a una máquina. A una máquina porque tiene varios procesos. Entonces, en esta parte del libro nos dice que las moléculas de una célula las compara a una máquina. Lo hace como una analogía o una metáfora puede ser una máquina, ¿no? Por todos los procesos que hace. Entonces, si nos preguntaran, por si acaso, ¿por qué? Entonces, ahí en el libro dice por qué se parece a una máquina. Cada componente tiene una forma que le permite realizar determinadas funciones e interactuar con otros componentes. Con frecuencia tiene una forma complementaria, similarmente la forma de una molécula. Es importante para determinar sus propiedades y funciones biológicas. Vamos viendo. Antes que los átomos de carbono también se pueden unir entre sí y otros átomos para producir una gran variedad de formas moleculares en 3D, debido a que los 4 enlaces covalentes del carbono no se forman en un solo plano, más bien solo como se analizó en el capítulo 2, lo que vimos ayer. Les voy a tratar de mostrar un video que sí lo, sí lo tengo, creo, que se me cerró. Los orbitales de electrones de valencia de carbono se alargan y se proyectan hacia los vértices de tetraedro. Esta estructura es bastante simétrica con un ángulo aproximado de 195. Para entender esta partecita de acá, mil disculpas, quisiera ver un videíto, pero voy a explicarlo nomás. Entonces aquí, el ángulo de estos de acá, de los carbonos, cuando dice acá que es 109,5, pueden ser diferentes ángulos, cómo están los carbonos, su posición, ¿ya? Entonces, por esa razón, en este, por ejemplo, solamente nos ha puesto de 109,5, pero pueden tener otros ángulos de acuerdo a cómo está, ¿no? El tetraedro acá, ¿no? Dependiendo qué ángulo está, inclinado. Entonces, eso nos dice, esta estructura es bastante simétrica, con un ángulo aproximado de 109,5 grados entre cualquier par de estos enlaces. Tenga en cuenta que por simplicidad, muchas de las figuras de este libro son representaciones bidimensionales 2D, las de moléculas que en realidad son 3D. Incluso las cadenas de hidrocarburos más simples, tales como la figura del DAS31, en realidad no son rectas, sino que tienen una estructura de 3 en zigzag. Entonces tenemos esta acá, y algunas de acá. Pero nos dice la 3,2. Por estarme refiriéndose a estos también de aquí arriba. ¿Ya? Después que tenemos los enlaces dobles y triples nos permiten la rotación, así las regiones de una molécula con este tipo de enlaces tienden a ser flexibles. Creo que esta de acá se lo he puesto como pregunta para recordar nomás, ¿no? Que estábamos viéndolo. Algunas de estas preguntas ya vimos de acá, cuáles son los principales grupos de compuestos orgánicos, ¿no? Después, cuál es la composición de los hidrocarburos compuestos orgánicos mencionados, ¿no? Pues, ¿solo contienen carbono, solo contienen hidrógeno? No, contienen carbono e hidrógeno. ¿Se acuerdan? Ahorita acabamos de verlo. ¿Cuál de estas acá es la correcta? Es la C. Carbono, hidrógeno, excelente, licenciada. Sí, ¿no? Entonces, yo sé que cuesta. El secreto, incluso para nosotros docentes, es mantener esa concentración de nuestros estudiantes para que capten. Si no tenemos eso, pero en este caso nos vemos obligados, sí o sí, aunque no queramos concentrarnos, a que nos hagan así, todos reír, tenemos que hacerlo porque eso depende de nuestros exámenes. Pero mucho de lo del éxito, ¿no? Que tengamos para memorizar y todo va a depender de nuestra concentración, de estar concentrados en lo que vamos a hacer. Entonces, lo dijo correcto la licenciada, es carbono e hidrógeno. Después dice los hidrocarburos, ya bueno, tal cual está en el tema. ¿Qué efecto tienen los enlaces dobles y triples en la flexibilidad de una molécula? Ahorita acabamos, creo, de eso de ver. Y ya, no lo pude ocultar, está ahí. Dice entonces el inciso D era, los enlaces dobles y triples hacen que la molécula sea menos flexible.
Entonces, ahorita acabamos de leer en el libro que los enlaces dobles y triples no permiten la rotación. Cuando hay doble, o sea, cuando son de los carbonos de doble o triple enlace, como lo veíamos en las imágenes, hace más difícil que se vayan rotando o moviendo. Así las regiones de una molécula con este tipo de enlaces tienden a ser inflexibles. Entonces tendríamos más bien que, eh, ¿no? Bueno, la pregunta está como menos flexible, que es lo mismo a decir inflexible. ¿Ya? Vamos a irnos por acá otra vez, acá. Ok, aquí justamente lo que ahorita acabamos de ver, ahí está en la pregunta. A veces las preguntas nos ayudan a recordar lo que estábamos viendo en el libro. Entonces vámonos a los isómeros, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Una razón, dice, del gran número de compuestos posibles. Vamos a irnos con calma a esta parte de acá. Una razón del gran número de compuestos posibles que contienen carbono es el hecho de que los mismos componentes se pueden unir siguiendo más de un patrón. ¿Sí? Ya hemos hablado del anterior libro que era compuesto, que la diferencia entre moléculas también, y ahorita estamos nuevamente mencionándolo, ¿no? Entonces, una razón del gran número de compuestos es, ¿no? De sus componentes que se pueden unir siguiendo más de un patrón, con lo que se genera una variedad aún mayor de formas moleculares. Los compuestos con la misma fórmula molecular, pero estructuras diferentes y por tanto con propiedades distintas, se llaman isómeros. No sé si hemos entendido más o menos esta parte de acá. Los compuestos con la misma fórmula molecular, no tenemos la fórmula molecular, por ejemplo, que estábamos viendo de la glucosa, ahora vamos a ver la glucosa, la sacarosa, no, creo que la glucosa, carbono 6, si no me equivoco, hidrógeno, oxígeno creo que termina, ahora vamos a recordar, aquí está, carbono, no, este de acá es carbono, hidrógeno y oxígeno, esto. Pero tenemos una de la glucosa, algo similar con 6, 12 y 6. Entonces tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? Los compuestos con la misma fórmula molecular pueden ser, o sea, la misma fórmula molecular, pero tienen una estructura. Cuando hablamos de la estructura podemos hablar de esto de aquí arriba, su estructura, ¿no? Puede ser diferente y por tanto tiene también propiedades distintas. Eso se llaman isómeros, que se parecen mucho en la fórmula molecular, pero sus estructuras son diferentes y sus propiedades también son distintas. ¿Sí? Hemos llegado más o menos a entender. Eso es un isómero, que se parecen a una a la otra, pero dentro estructuralmente son diferentes y sus propiedades son distintas. Los isómeros no tienen propiedades físicas o químicas idénticas y pueden tener diferentes nombres comunes. Entonces, las células pueden distinguir los isómeros, ya que por lo general solo uno de ellos es biológicamente activo. Los isómeros pueden ser de tres tipos. Tenemos los isómeros estructurales, geométricos y enantiómeros. Enantiómeros. Enantiómeros, hay unos que, no sé, si uno buscando aparecen otros nombres, pero en el libro nos mencionan estos tres. Los estructurales, los geométricos y los enantiómeros. ¿Ya? Entonces, los isómeros estructurales son compuestos que difieren en el arreglo o disposición de sus enlaces covalentes. Tenemos la figura 3.3, podemos irnos a la figura 3.3, 3.2, esta de acá. Aquí tenemos los modelos de los isómeros que estábamos hablando. Tenemos los isómeros estructurales, ¿no? Que son más o menos así. Etanol, dimetiléter, son isómeros que difieren en el arreglo de disposición de los enlaces covalentes de sus átomos en la cadena carbonada. Después tenemos los isómeros geométricos o isómeros cis-trans. Tienen enlaces covalentes idénticos, pero difieren en la configuración, en el espacio de los átomos o grupos de átomos. Ya, si notamos acá, a ver, tener acá, se parecen un poco. Eso es lo que estábamos hablando del concepto de isómero, porque justamente esta imagen nos da un poquito del concepto si nos damos cuenta. Acá en el concepto de los isómeros, lo siento, me pasé, acá más arriba, nos decía que tenía uno de eran que eran similares la fórmula molecular.
Los compuestos con la misma forma molecular, eso es un isómero. Entonces, cumple estos de acá son isómeros, sí, porque se fijan, tiene la misma fórmula molecular, tiene carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno, y también tiene carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno. Entonces, tiene la misma forma molecular. Entonces, eso es un isómero, ya. Pero, entonces, para diferenciar, para empezar a diferenciar los que lo hacen, ya cambia sus propiedades, no son las mismas. ¿Qué más nos dice que no son las mismas? Sus propiedades son distintas, ¿no? Ahí ya no. Pero, y también nos dice que su estructura también, pero su estructura es diferente y por lo tanto con propiedades distintas. Tiene dos cosas que son diferentes. Entonces, vámonos a su estructura. ¿Se parecen en la estructura? No, ahí sí que cambia. Estructuralmente, por ejemplo, aquí tenemos al carbonos juntos, el carbono, aquí está un oxígeno y estructuralmente está diferente, ¿no? Entonces, ahí, no sé, ya con esta imagen creo que nos ayuda a comprender un poco mejor el concepto de isómeros. Entonces, cuando veamos fórmula, ay, este es un isómero porque se parece al otro. Ay, estos son los isómeros. Entonces, en la química orgánica encontramos bastante isómeros. ¿Ya? Entonces, tenemos, a ver, ¿qué más podemos memorizar? Entonces tenemos tres clases de isómeros, ¿no? Tres, los estructurales, los biogeométricos y ya. Entonces creo que con esto nos hemos ayudado para entender el concepto de isómero de mejor manera. Después teníamos los isómeros estructurales, teníamos los isómeros geométricos. Vamos a ir avanzando rapidito porque si no, no vamos a quedar. Y tenemos no, eran tres, lo siento. Geométrico es el segundo y el primero es el estructural y el tercero es los enantiómeros, ¿sí? Tenemos ahí los modelitos. Ya, pero ahí no mucho. Después, continuando, pasamos los tres modelos. Tenemos los grupos funcionales modifican las propiedades de las moléculas orgánicas. Dice, los grupos funcionales modifican las propiedades de las moléculas orgánicas. Vamos a entrar a esto. La existencia de isómeros no es la única fuente de variabilidad entre las moléculas orgánicas. ¿Qué nos está diciendo? Sus micrófonos, por favor, que después van a necesitar su... Ya. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que no solamente son algunos, aquí también va a haber algunos isómeros que también hay una fuente que hacen que cambien, que haya una variabilidad, ¿no? No solamente dice, están esto. Vamos a ver, gente. Su micrófono, licenciada. No me han dado, creo no estoy. ¿Partido? Ah, sí. Ok, su micrófono, por favor. ¿Ya? Licenciado, ¿dónde está? Creo que soy yo, no sé si soy yo la anfitrión. No. Por favor, ¿me ayudan con el micrófono? Álvaro, su Álvaro micrófono. Lice Mamani. Lice Mamani, Lice, igual está su micrófono. Ya, gracias. Vamos a continuar. Entonces tenemos lo que es, ¿no? Vamos a entrar. Los grupos funcionales modifican las propiedades de las moléculas orgánicas. La existencia de isómeros no es la única fuente de variabilidad entre las moléculas orgánicas. Ya hemos visto que existen los isómeros, pero no son los únicos que andan ahí modificando las moléculas orgánicas. Vamos a ver quiénes más son, ¿no? Entonces hemos visto que los isómeros son uno. La adición de diversas combinaciones de átomos, cuando se van adicionando diferentes combinaciones, se van mezclando ahí, dice de átomos, genera un amplio rango de moléculas con propiedades distintas. Entonces, esos son una de las causantes que haya una variabilidad entre las moléculas orgánicas. Ya están bien, pero bien aparecen los demás y empiezan a modificar algunas
propiedades distintas, ¿no? Debido a que los enlaces covalentes entre hidrógeno y carbono, una característica es, ¿no?, que hay bastante carbono e hidrógeno, eso es, sí. Entonces dice, son no polares. Hemos visto en el concepto las que no son polares. Acá se habla mucho que son polar, que no son polar. Por eso quería mi diapositiva, porque bueno, lo puse en la diapositiva un poquito recordando a qué se refieren cuando se dice no polar, que eso lo vimos en el anterior, en el tema de la hibridación de orbitales, ¿ya? Entonces, aquí recordando lo que cuando se menciona de no polar y polares, dice que los no polares, si los electrones son igualmente compartidos entre los dos átomos, entonces esos son polares. Los enlaces covalentes son no polares si los electrones son igualmente compartidos entre. Entonces, hay un equilibrio. Ellos cuando quieren compartir, los dos están en ese nivel de compartimiento y hay igual para los dos. Entonces, pero en cambio se dice ya polar porque se va a un lado, se va solamente para este ladito o se va para el otro lado, entonces ya es muy polar. Entonces, los no polares es que están compartidos los electrones de una manera equitativa, podemos decirle. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren los polares. Vamos a irnos acá. Entonces dice que son, debido a que los enlaces covalentes entre el hidrógeno y el carbono son no polares, o sea que hay un balance, ¿no? Hay un buen equilibrio, digamos, ¿no? Cuando se va a compartir los electrones. Entonces dice que los hidrocarburos carecen de regiones con cargas diferentes. Ese es otro concepto de los hidrocarburos. Por esta razón, los hidrocarburos son insolubles en agua y tienden a agruparse por medio de interacciones hidrófobas. Esto se los he puesto en una pregunta, van a tenerlo igual, para recordarlo. Que los hidrocarburos carecen de regiones con cargas diferentes, ¿no? Y también que los hidrocarburos son insolubles en agua. Entonces, y tienden a agruparse por medio de interacciones hidrófobas. El significado literal del término hidrófobo es que es repelente al agua. O sea, como el aceite y el agua, repelente, no se combina, ¿no? Entonces son repelen. Es en cierto sentido interpretado erróneamente. Los hidrocarburos interactúan con el agua, pero de manera mucho más débil que como lo hacen las moléculas de agua entre sí. ¿No? Entonces los hidrocarburos les cuesta mezclarse con el agua, por ahí están repeliéndose. En cambio, cuando es agua, agua, se mezclan, ¿no? En un ratito, si ponemos un poco de agua y acá otro agua, mezcladitas. Pero en cambio, está costando los hidrocarburos. Entonces, adheriéndose unas a otras por medio de enlaces o puentes de hidrógeno. Eso es lo que pasa en el agua, tienden a ser rápidas ellas. Después dice que las moléculas de hidrocarburos interactúan débilmente entre sí, pero la razón principal de su comportamiento hidrófobo es que se orientan en conjunto en un solo sentido, siendo excluidas de las moléculas de agua unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. Sin embargo, las características de una molécula orgánica se pueden modificar considerablemente sustituyendo uno de los hidrógenos por uno o más grupos funcionales o grupos de átomos que determinan los tipos de reacciones y asociaciones químicas en los que participa el compuesto. La mayoría de grupos funcionales se asocia fácilmente con otras moléculas mediante enlaces iónicos y con puentes de hidrógeno. Los grupos funcionales polares, otra vez, voy a decir los polares, esto ya vimos, ¿no? Los polares que son equitativos, pero cuando son funcionales polares ya nos vamos imaginando que se refieren a, se están juntando sus electrones en un solo lugar, a un solo extremo. Entonces, funcionales polares iónicos son hidrofílicos, ya que se asocian fuertemente con las moléculas de agua que son polares. Las propiedades de las principales clases de compuestos orgánicos biológicamente importantes, ¿cuáles son esos? Son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Nuevamente se menciona estos de acá, entonces sí o sí tenemos que saberlo, ¿no? Los carbonatos, los lípidos, y lo tenemos como preguntas, se los he puesto ahí. Son en gran medida consecuencia de los tipos y arreglos de los grupos funcionales que contienen. Cuando se conocen los grupos funcionales que están presentes en un compuesto orgánico, se puede predecir su comportamiento químico. Obsérvese que se utiliza el símbolo R para representar el radical de la molécula de la que se hace parte del grupo funcional. Por ejemplo, el grupo metilo. Ya, en este caso,
Siempre vemos. El N, digamos, si queremos, vamos a meter aquí el, no sé, el alcohol o el metano, el eteno. Entonces la R va a representar eso, todos los grupos que van a trabajar, en este caso con el metilo. Entonces, el R va a representar eso, ¿no? El grupo radical, los que van a entrar para formar la mezcla y todo ello, ¿no? Entonces la R representa eso, podemos meter, no sé, algún alcohol, algún metanol. Entonces, conforme lea lo que resta de esta sección, va a enviar la tabla 3.1 para ver las fórmulas estructurales de los otros importantes grupos funcionales, así como ampliar su información. Creo que les hice, sí, aquí está. Se lo he puesto eso, ¿cuáles son esos? Algunos grupos funcionales de importancia biológica. Entonces nos da al hidroxilo, cuando, como les decía, ¿no? Van a entrar aquí, ¿cierto? El metanol con el hidroxilo puede entrar en este caso, pero justamente el etanol aquí está, ¿no? Entonces tenemos el etanol, eh, que creo que se los he puesto también acá, ¿no? Ay, se lo borré, no, está acá. Creo que esto es química orgánica, ¿no? Tenemos entonces al metano, empieza con M, metano, tiene un carbono y termina bueno, en ano, y etano tiene dos carbonos y así. Aquí lo que sí me equivoqué es no les puse la CH4 o la la C2 y el ¿no? Eso fue mi error acá. Pero en este caso tiene eso, cuando son de único enlace, cuando son de doble enlace, ya se llama casi lo mismo, solamente que termina en eno y así sucesivamente. Pero aquí vemos un ratito que tenemos al etanol, ¿no? Este es el compuesto del etanol. Como les decía, es un ejemplo, ¿no? Pueden entrar otros acá, el metano, el propano, ¿no? Entonces todo. Este es el orden que yo les mostré, es el orden que siempre lleva, ¿no? En este caso, de los hidrocarburos, metano, etano, propano. No estoy segura, pero el gas creo que es el gas que utilizamos de cocina, es el metano, si no me equivoco, o el etano, creo que es el metano. Y el alcohol que algunos compañeros molestaban y decían, ay, estoy tomando etanol por el alcohol, que a veces ellos bueno, se alcoholizaban, entonces, ay, estoy bebiendo el etanol, ¿no? Por decir los alcoholes. Entonces, aquí por eso les decía, es un ejemplo. La R puede ser que entren, no sé, diferentes, pero cuando hay OH, se habla de hidroxilo. Ya cuando hablamos, ya cuando hay del carbonilo o los aldehídos, las cetonas, vamos a ver así, dos enlaces con el oxígeno. Eso se forma, ya se decimos un formaldehído y más bien el libro solamente es por aquí encimita. No hay las fórmulas todavía, no hay los ejercicios, que eso es lo difícil, que habría que haber más detalle. Entonces por aquí nos está dando un poquito de ejemplo nomás, ¿sí? De fotos. Lo que sí podríamos tal vez recordar cuáles son esos grupos funcionales de importancia biológica que se nos puede mencionar. Entonces, eso sí, tal vez podríamos hacer mención, y creo que se los he puesto, pobre ahora estado, pobre está mi diapositiva, me cuesta hacer, mil disculpas. Entonces, algunos grupos funcionales de importancia biológica, el hidroxilo, ¿no? Que les dije, la R puede entrar ahí, el etanol, el metanol, el propanol, cualquiera, ¿no? Esas quiere decir las R que son, se las pueden meter ahí. Y el hidróxido siempre va a ser OH. Después el otro es el carbonilo, que vimos con las dos rayitas y la O. Esos son ya los carbonilos. El carboxilo, ¿cómo era el carboxilo? El carboxilo teníamos tenemos, ¿cuál es su característica? Ejemplo, el aminoácido, dice, ¿no? Tenemos también las dos rayitas, la O, pero ya entra el OH también. Sí, ya tenemos aquí el OH. Y estas R's ya pueden ser, no sé, los que podamos ir metiendo, ¿no? Entonces acá tenemos otro ejemplo de un carboxilo. Ojalá no creo así que pongan imágenes, pero por lo menos ahí está, ¿no? Entonces un poquito más desarrolladito cuando hablamos de carboxilo. Después tenemos el grupo amino, como base del amoníaco, del amonio, ¿no? Tenemos aquí el amino, que ya tiene N, que eso no está tan difícil porque justamente el amino tiene NH2, aquí está su característica, no ionizado, dice, cuando está ionizado puede tener 3, ahí está. Entonces con el OH, más o menos un ejemplo. Entonces el amino vamos a tener como el del amonio, el amoníaco, acordémonos de ahí, algo con el nitrógeno, ¿no? Con el H12 ahí. Y el carboxilo vamos a tener con en las dos rayitas la O, pero aumenta también la OH. Y eso
¿no? En cambio acá en la segunda no tiene. En la primera es más sencillita, solamente lleva la OH, no lleva sus dos rayitas ni la O, por si acaso, ¿no? Después tenemos el grupo fosfato, que ya, bueno, entra el fósforo, entonces cuando vean el fósforo se refiere al fosfato. Incluso para memorizar, podemos recordar el amino del amonio que lleva N y el fosfato de la P, del fósforo, y el sulfhídrico del azufre. Ni cómo. Y lleva justamente, esta es la fórmula del sulfhídrico, ¿no? O sea, cuando está trabajando de manera negativa acá, el sulfhídrico. ¿Ya? Entonces tenemos esos que son, que nos menciona que son de importancia, ¿no? Aquí está. Entonces, el hidroxilo, carbonilo, carboxilo, amino nos acordamos que tiene el HNH2, algo así, con nitrógeno, el fosfato con el fósforo aparece, el sulfhídrico, el azufre que aparece, ¿no? Entonces ya vamos recordando. Y hay dos de como carbono. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El carboxilo, que lleva el OH. En el carboxilo, acuérdense que lleva como el OH. El, y en el carbonilo ya lleva sus dos rayitas y la O, pero sin esa 2H, ¿no? Y el hidroxilo ya lleva el OH. Por eso, mira, incluso su terminación silo es OH, silo, ¿no? Carboxilo, porque va a estar metido el OH ahí. ¿Se parece mucho al carbonilo? Sí, pero al terminar con silo, entonces ahí nos da el OH, ¿sí? Entonces eso sería para ir recordando. Vamos, vamos a avanzar. No vamos a avanzar rapidito, ya estamos terminando. No, estamos empezando recién. Muchas moléculas biológicas son polímeros, dice. Vamos a ver qué son, dice que las moléculas biológicas son polímeros. ¿Cuáles son esos? Muchas moléculas biológicas como las proteínas y los ácidos nucleicos son muy grandes y consisten de miles de átomos. Estas moléculas gigantes se conocen como macromoléculas. Vuelvo a repetir, ¿no? La mayoría de los macromoléculas son polímeros que se forman por la unión de compuestos orgánicos pequeños llamados monómeros. Se las he puesto, esa me acuerdo que la he puesto como pregunta para recordar. De igual manera que todas las, este es como una analogía, otra vez vamos a una metáfora. De igual manera que todas las palabras de este libro, escritas arreglando las 28 letras del alfabeto en varias combinaciones, está comparando, ¿no?, con nuestro alfabeto, los monómeros se pueden agrupar para formar una variedad casi infinita de moléculas más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? A ver, los miles de diferentes compuestos orgánicos complejos presentes en los organismos se construyen a partir de unos 40 nanómetros pequeños sencillos. 40. Y eso puede ser una pregunta, no sé, pueden, para recordar cuánto, y se los he puesto en preguntas aquí de Sudeste, me he tomado el tiempo y de hacérselo, está por aquí andando. Sí, entonces está, por si acaso me acuerdo de haberlo puesto eso del 40. Y no está difícil recordar. Aquí está, mire. ¿Cuántos monómeros, los nanómeros, ¿no? ¿Cuántos monómeros pequeños sencillos se utilizan para construir las miles de compuestos orgánicos complejos presentes en los organismos? Dijimos 40, ¿no? Facilito. Y aquí está tal cual como está en el libro. Después queda otra pregunta ahí para que nos distraigamos. ¿Cómo se pueden degradar los polímeros en sus monómeros constituyentes? Por medio de reacciones de hidrólisis. Eso no lo hemos leído, pero va a estar rompiendo con agua. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces también dice, por ejemplo, los 20 monómeros llamados aminoácidos se pueden unir extremo con extremo de innumerables maneras para formar los polímeros conocidos como proteínas. Entonces los 20 monómeros también son llamados los 20 aminoácidos. ¿Sí? Más adelante también tenemos un poquito más sobre los aminoácidos. Por ejemplo, los 20 monómeros llamados aminoácidos se pueden unir extremo a extremo de innumerables maneras para formar los polímeros conocidos como proteínas. Los polímeros se pueden degradar en sus monómeros constituyentes por medio de reacciones de hidrólisis, rompiendo con agua. Este tipo de reacción es regulada por una enzima específica catalizador biológico. ¿Sí? Esto también podríamos, ¿por cuál enzima? Eso sí también se podría ser importante, lo voy a remarcar. Todo lo que está remarcadito lo vamos a hacer pregunta. ¿Dónde uno de los hidrógenos de la molécula de agua se une a un monómero? Y el grupo hidroxilo se une al monómero adyacente. Los monómeros forman enlaces covalentes mediante reacciones de condensación. También puede ser ese otro ejemplo. ¿Ya? Hasta ahí tenemos un poquito de esta información. Vámonos ahora a entrar a los carbohidratos. Tenemos que ver los carbohidratos, los lípidos. ¿Qué más teníamos? Eran 4.
¿no? Los azúcares, los almidones y las células son carbohidratos. ¿Sí? Los azúcares y los almidones sirven como fuente de energía para las células, mientras que la celulosa es el componente estructural principal de las paredes que rodean los vegetales. Entonces, ¿cuál es la principal célula que compone, o cuál es la celulosa? ¿Sí? La celulosa es lo que compone las principales paredes de las células vegetales, ¿no? Entonces es la celulosa. Los carbohidratos se componen de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción aproximada de un átomo de carbono por cada 2 de hidrógeno y un oxígeno. Ahí está. El término carbohidrato, lo siento, que significa hidrato, agua, carbono refleja. Tenemos un poquito qué significa hidrato. Hidrato se va con agua y de carbono sería refleja, ¿no? Tenemos ahí. La proporción, solamente tenemos el concepto, lo siento, acá solamente, entonces tenemos carbohidrato, hidrato que significa hidrato que es agua, y agua de carbono. Entonces esto refleja la proporción de 2:1 de hidrógeno a oxígeno, que es la misma presente en el agua. ¿Puedes ir a ver quién toca? Afuera del portón de allá. Los carbohidratos pueden contener una unidad de azúcar monosacárido, 2 unidades de azúcar disacárido o muchas unidades de azúcar polisacárido. Entonces, esto podríamos también ser, si tiene una sola, o sea, una sola unidad de azúcar, son los monosacáridos. Ya si tiene 2, se llaman disacáridos. Y si tienen más, ¿no? Muchas unidades, se llaman los polisacáridos, ¿no? Dependiendo de las cuántas unidades tiene. Los monosacáridos son azúcares simples. Por lo general, contienen de 3 a 7 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, vamos a decir entonces que, que son más simples. Después, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos los carbohidratos también más simples, son los azúcares de 3 carbonos, triosa, gliceraldehído y ay, lo siento, dihidroxiacetona. Sí, primera vez que lo veo. Sí, esto es un poquito así como general, pero vamos a entrar a una parte muy, muy interesante. Leyendo hay bastante información que nos deja, así que qué interesante, ¿sí? Así que vamos continuando, así que va a ser muy bonito. Vamos a ir yendo ya. La ribosa y la dextroribosa son pentosas comunes, es decir, azúcares de 5 átomos de carbono. Son componentes de los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN y compuestos relacionados. La glucosa, fructosa, galactosa y otros azúcares de 6 átomos de carbono se llaman exosas. Exosas. Observe que los nombres de los carbohidratos suelen terminar en osa, como la glucosa. Esta de acá lo hemos visto, la glucosa desde el tema 2 nos trae. Entonces, esa es la que yo quería, no sé ya si ya has memorizado. A veces yo le cambio, carbono OH le digo. Entonces, CHO, ¿no? CHO. Cho. Ah, por último, sí, cho. Entonces, memorizamos la cho, entonces comienza con 6, después otra vez el doble sería 12 y 6, ¿sí? Para los que ya lo sabían, facilito. Pero los que sí recordar, por ejemplo, la glucosa, tenemos la cho, ¿no? El carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno. Para el examen, cuando estén dando su examen, no se queden en una pregunta, si no lo recuerdan rápido, pasen, porque el año pasado dijeron que no les dieron mucho tiempo. Entonces, es mejor también rapidito hacerlo antes que, o sea, lo que uno sabe rápido uno lo anota y lo que no sabe ya después ya uno lo analiza porque no hay tiempo y capaz que sepan mucho y justo por detenerse, tratar de recordar, mejor es avanzar rápido en donde lo que saben vayan haciéndolo. Entonces tenemos el monosacárido más abundante. Entonces la glucosa dice que es el monosacárido más abundante, se utiliza en la mayor parte de los organismos como fuente de energía. Entonces los monosacáridos estamos hablando de una unidad de azúcar, ¿no? Aquí lo vimos, justamente aquí está el copia. Y tenemos 2 unidades de azúcar y hablamos de los disacáridos. Entonces ahorita estamos hablando de las más simples. Se utiliza en la mayor parte de los organismos como fuente de energía, esa es su importancia. Durante la respiración celular que vimos en este libro, en el anterior, en el primer tema, hemos hablado sobre la respiración celular, ¿no? Cuando necesitaban la energía. Las células oxidan moléculas de glucosa, convirtiendo la energía almacenada en otra más sencilla de utilizar en el trabajo celular. La glucosa también se utiliza
en la síntesis de otros tipos de compuestos como aminoácidos y ácidos grasos. Aquí viene lo interesante, vamos entrando. Entonces, cada uno de estos, los carbohidratos, los lípidos, tiene sus funciones muy importantes. Entonces, por eso este libro al comienzo nos los dijo, ¿no? Vamos a ver esas partes. Entonces, ya estamos entrando en las partes que tenemos que prestar atención. Entonces, tenemos aquí su importancia, ¿no? Entonces, dice, se utiliza en la síntesis de otros tipos de compuestos como los aminoácidos y ácidos grasos. También la glucosa, podemos decir, em, aquí tenemos una fórmula, ¿no? Algunas de esas hemos visto el gliceraldehído. Esta es la que no podía pronunciar, dihidroxiacetona, ¿no? La ribosa, un poquito de su estructura, la dexoxirribosa, ¿no? Como el ADN, acá tenemos la estructura del ADN. No creo que nos pregunten. La estructura, por ejemplo, en el anterior tema que hemos visto en el biología básica, no estaba su estructura. Ay, que se rayen y, no, y nos pregunten, ¿no? Bueno, por lo menos están ahí, yo se los he dado. Está ahí, miren. La desorribosa, ¿sabían que era el carbono 5, hidrógeno 6? Acuérdense que todas estas son CHO, ¿no? Las CHO, tenemos del ADN, ¿cuántos carbonos tiene el ADN? Tiene 5. También se multiplica por 2, sería 10, y después baja, no termina en 5, como en el caso de la glucosa. La glucosa empezaba a 6 y era hidrógeno 12 y terminaba en O6. En cambio, en el ADN, vamos a hacer una excepción, le vamos a restar 1. Va 5, 10, en vez que termine 5, le restamos 1, queda en 4. Ya no los aprendimos, no se van a olvidar el ADN, por si se rayan nos los preguntan ahí. Porque está ahí en el libro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque ellos saben que nosotros, no creo, pero por si acaso, ¿cómo se llama el ADN, ¿no? La dexorribosa, el ADN, ácido ribonucleico. Entonces tenemos aquí la ribosa, en este caso. ¿O cuál sería en este caso la ribosa? Estaba opinando, ya, gracias, voy a ver qué dicen. Vamos a ir. Le dicen a estas preguntas dónde se encuentran. Y te los voy a facilitar, se los voy a facilitar, he tomado el tiempo. Dicen un micrófono de su celular. Ah, ya. Entonces, las preguntas se los voy a facilitar. Es que esto lo voy a hacer, me falta un poquitito más. ¿Será que me puede explicar un poco la fórmula de los carbohidratos? No creo que pregunten la fórmula. Lo que tenemos que en los carbohidratos deberíamos, ¿cómo se llama? Así por aquí pasó, porque no nos hacen hacer ejercicios. Yo me acuerdo, dice, a mí me gustaba, por eso dije que el libro va a ser así. Mentira, hay harta teoría, ¿eh? Y por eso más bien me puse a hacer su simulacro, que creo que se les va a ayudar más. En el carbono siempre se cuenta, ¿no ves? Acá, por ejemplo, lo podemos hacer carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y de acuerdo, digamos, si entra el metil por acá, metemos el metil acá y ahí ya entonces tendríamos 2 metil, carbono 5 y tanto. Entonces, eso es lo que uno más aprende así. Pero este libro no es eso todavía. Entonces, no creo. Entremos nomás, tratemos de memorizar aquí unas cositas que está, porque en el caso del carbohidrato, bueno, su pregunta tal vez era como de algunos conceptos de acá que tenemos que ir viendo, ¿sí? Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos de la fórmula del ADN que ya no lo sabemos. Uy, de la ARN facilita también. En cambio, de la ribosa, si nos preguntan, el azúcar, bueno, en este caso no es la fórmula de ARN, sino el azúcar. Yo diciendo el ARN es su fórmula, sino el azúcar que compone el ARN. Lo siento, yo. Azúcar. Entonces, el ARN tiene su azúcar. Entonces, ¿cuál es ese azúcar que está ahí? ¿Cómo se compone en el ARN? ¿Cómo está? Con el carbono 5, se multiplica por 2, 10, y otra vez vuelve en 5. Igual que la CHO, igual que la glucosa, ya la sabemos la glucosa, ya no la sabemos la ribosa, y la dexorribosa, también el azúcar que compone el ADN, que hay que restarle 1 y ya está facilito. No creo que más lo otro es que no se rayen con no creo. Ya. Después, la fructosa. La glucosa ya lo sabemos, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. En la fructosa, ¿cómo se llama cuando son similares las fórmulas? ¿Cómo se llamaba? ¿Y eran los isómeros? Creo que esto es un isómero, ¿no? A eso le llamábamos, ¿no? Cuando son igualitas las fórmulas. Entonces, la fructosa y glucosa, que nos pregunta, por ahí no nos pregunta la glucosa, nos pregunta cuál es la fórmula de la fructosa, la misma que la glucosa, ¿no? Y la tenemos las dos. Tenemos al isómero, si no me equivoco. Galactosa. Uy, y la galactosa también es la misma. Cuidado que nos pregunten así como para que nos confundamos. Entonces tenemos las mismas fórmulas. Lo que varían, ya sabemos en los isómeros nos dicen, los que varían son ya es la estructura, ¿no? Como sus propiedades son diferentes, ¿no? Su estructura es diferente, eso creo que estábamos viendo, ¿no?
Listen, Sí, tal vez otra diferencia sería que la glucosa es de la caña de azúcar, sale la glucosa, ¿no? La ya, fructosa es el azúcar de las frutas. excelente. Y Por eso se llama fructosa. la galactosa es el azúcar de la leche. Gracias, Claro, Lice, gracias, gracias. claro que su fórmula Consulta para el es profe con su- también nos pueda ayudar la celulosa. ¿Ya? la celulosa está pues en las plantas, ¿no? En las plantas, y ahorita lo vimos, ¿no, Lice? Gracias, En las profe. flores. Sí, sí. Sí, sí, ahorita lo vimos, está en su libro, la celulosa, lo he visto, al comienzo lo vimos. ¿Dónde está la celulosa? Lo vi ahorita, está en el libro, eso sí puede salir porque está en el libro, al comienzo lo vimos, por aquí la vi, lo que compone la mayoría de las plantas, la celulosa, Las paredes de las de las células de las plantas. plantas, exacto. Ujú, las Sí. células, eso. Eso al comienzo está, no sé por dónde está, acá está. Entonces, mientras que la celulosa es el componente estructural principal de las paredes de las que rodean de las células vegetales, ¿no? De las paredes. Aquí está. Entonces, eso está bien. La celulosa tenemos ahí. Gracias. Pueden hacerlo, Lisen, su intersección, así como la Lisen. Pueden hacerlo más información. Yo descanso y va. Ya. Entonces, ahí tenemos la galactosa que nos decía de la leche, la fructosa de la fruta. Acá nos menciona un poquito también de la miel, también que decía, de las frutas. Lo menciona aquí en el libro, ahorita vamos a entrar. Pero la Lice nos dio un buen resumen. Gracias, Lice. Entonces, glucosa dice que es tan importante en el metabolismo. Estamos hablando de la glucosa acá. Mire, la glucosa dice que es tan importante en el metabolismo que los seres humanos y otros animales complejos evidencian cierta evolución en los mecanismos para mantener sus valores de concentración relativamente constante en la sangre. La glucosa y la fructosa son isómeros, aquí lo que hablábamos, son de las mismas fórmulas, por eso se llaman isómeros, ¿no? Son igualitos, pero cambia su estructura y cambia ¿no? Con fórmulas químicas ahí. Tienen fórmulas moleculares idénticas, y es verdad, lo vimos ahorita, pero sus átomos se disponen de manera diferente, ¿no? Su estructura tiene su posición diferente. En la fructosa, una acetona, el oxígeno forma un enlace doble con un átomo de carbono dentro de la cadena en vez de hacerlo con un carbono terminal, como en el fructosa del aldehído. Tenemos aquí la fructosa y la glucosa. ¿Dónde está? Creo que lo he visto, la glucosa y la glucosa A y la glucosa B. Debido a estas diferencias, estas dos azúcares tienen propiedades distintas. Por ejemplo, la fructosa que se encuentra en la miel y en las frutas, como nos decía la Alicia, excelente, es de sabor más dulce que la glucosa. La glucosa y la galactosa son exonas y aldehídos. Sin embargo, difieren en la disposición o arreglo de los átomos unidos al carbono 4 asimétrico. Las fórmulas lineales de la figura 3 y 6 dan una idea clara pero irreal de las estructuras de algunos monosacáridos comunes. Damos las 3 y 6. Creo que era esta de acá, ya la vimos, ¿no? Ahorita un poquito de esa idea de los aldehídos. ¿Qué más podemos rescatar acá? Ya. Dan una idea clara pero irreal de las estructuras de algunos monosacáridos comunes. Como ya se mencionó, las moléculas no son 2D. De hecho, las propiedades de cada compuesto son muy dependientes de su estructura tridimensional, así que las fórmulas de 3D son de gran ayuda para comprender la relación entre la estructura y las funciones biológicas. Ok, ¿qué más podemos recordar? Ay, aquí tenemos un poquito de diferencia, bueno, a la glucosa alfa y la glucosa beta. ¿Sí está bien? No lo sé. Morí pastillas para dormir y las puse en su sándwich. ¿Qué? Solo le di un par que puedo tomar 3 a la vez. ¿De dónde las sacaste? Me cogí un billete. Es broma. ¿Qué asco? Mi mamá las come como tic-tac. No sé si debería tomar pastillas. ¿Te pone nervioso? Es solo marihuana. Ni que fuera metanfetamina. No sé. Qué barbaridad, mirando tele en vez de atender. No, conozco las drogas. Fumé marihuana antes. Licenciada, no se escucha nada, apagado Escucha. su micrófono.
No está Licenciada, hablando. no se escucha nada. Ha silenciado su Mm, micrófono. Seguramente ella tomar agüita o algo. Esperemos un ratito. Una emergencia, colegas, esperemos. Hola, hola. Creo que ya se escucha. Hola. Le escuchamos, Liz. Ya, Escucha, Licen, se escucha. ya. Déjemelo por si acaso, entonces. ¿Está cargado? Ya, ya, ya. Ok, lo siento. Ya, vamos a continuar. No falta mucho más bien. Estamos acá. Ya tenemos los polisacáridos que almacenan la energía o sirve de estructura, un poquito de los sacáridos. Ya, vamos a ver un poquito de los polisacáridos, sí, tengo marcado. Los polisacáridos pueden almacenar energía o sirven de estructura. Los polisacáridos es una macromolécula consistente en unidades repetidas de azúcares simples, en general glucosa. Los polisacáridos también son los carbohidratos más abundantes del grupo e incluye almidones, glucógeno y celulosa. Aunque el número exacto de unidades de azúcar varía, dicen, por lo general hay miles de unidades, no sé, miles de unidades en una sola molécula. Un polisacárido puede ser una cadena larga, simple o una cadena ramificada. Puesto que los polisacáridos se componen de diferentes isómeros, y que sus unidades o monómeros, que se pueden acomodar en distintas maneras, ellos varían en sus propiedades. ¿Ya? Aquellos que se puedan romper con facilidad en sus subunidades son adecuadas para el almacenamiento de energía, mientras que en la arquitectura 3D macromolecular de los otros polisacáridos los hace particularmente adecuados para formar estructuras estables. Vamos a ver entonces el almidón. Dice que el almidón es la forma común de carbohidrato que utilizan las plantas para el almacenamiento de energía. Es un polímero que consiste en subunidades de la glucosa alfa, ¿no? Ahorita lo vimos, la alfa y la beta. Estos monómeros están unidos por enlace alfa 1,4, lo que significa que el carbono 1 de la glucosa está enlazado por el carbono 4 de la siguiente glucosa de la cadena. Bueno, un poquito más acá. Podemos ver esta parte aquí. Dice, la amilosa, que es la forma más sencilla, no es ramificada, mientras que la amilopeptina, que es la forma más frecuente, por lo general se compone de aproximadamente 1000 unidades de glucosa en una cadena ramificada. Para esto sí podríamos ponerlo. Después tenemos las células vegetales almacenan almidón,
principalmente en forma de gránulos, dentro de los orgánulos especializados llamados amiloplastos. Algunas células como la de la papa son muy ricas en amiloplastos. Cuando se necesita energía para realizar una actividad celular, la planta hidroliza el almidón, con lo que se liberan las subunidades de glucosa. Hablábamos de unas 1000 por aquí, ¿no? Unas 1000 subunidades. Prácticamente todos los organismos, incluso los humanos y otros animales, tienen enzimas que pueden hidrolizar los enlaces. Glucógeno. El glucógeno, a veces denominado almidón animal, es la forma en que las unidades de glucosa, unidades mediante enlaces tanto de alfa 1,4, glucosídicos, lo siento, se almacenan como fuente de energía en los tejidos animales. Entonces, ¿cuáles son los que se almacenan en los tejidos como fuente de energía? Tenemos a los glucosídicos, ¿no? No le digo glucosídicos, glucosídicos, está bien, glucosídicos. Su estructura es similar a la del almidón vegetal, aunque presenta muchas ramificaciones y es más soluble en agua. En vertebrados, el glucógeno se almacena sobre todo en las células hepáticas y musculares, donde se requiere para cumplir con su intensa actividad. Los carbohidratos son el grupo más abundante de compuestos orgánicos del planeta, y la célula es la más abundante de este grupo, ya que representa el 50% o más del total de átomos de carbono en las plantas. Tenemos aquí ya un porcentaje. La célula es un carbohidrato estructural. La celulosa es un carbohidrato estructural. Casi la mitad de la madera es celulosa. Otra vez hablamos de la celulosa, sí o sí. Entonces, casi la mitad de la madera es celulosa. Y en el almidón alcanza el 90%. Las células vegetales están rodeadas por persistentes paredes celulares de sostén formadas en su mayor parte por celulosa. La celulosa es un polisacárido insoluble que se compone de muchas moléculas de glucosa muy juntas entre sí. Eso creo que podemos recartar. Y podemos acá, la celulosa, aquí tenemos un poquito también. Los seres humanos, acá vamos a hacerlo. Los seres humanos, al igual que en muchos organismos, no poseen enzimas para digerir la celulosa y por tanto no son una fuente de nutrientes. La celulosa que se encuentra en los granos integrales y en los vegetales conserva su carácter fibroso y proporciona volumen que ayuda al correcto funcionamiento del aparato digestivo. Algunos microorganismos pueden digerir la celulosa o glucosa. De hecho, en el aparato digestivo de bovinos y ovinos viven algunas bacterias que digieren la celulosa, lo que permite a estos herbívoros nutrirse de sus componentes. Entonces les decía que es bien interesante. De modo similar, el tubo digestivo de las termitas, le voy a pintar todo, ¿no? Ya, de modo similar, el tubo digestivo de las termitas contiene microorganismos que digieren la celulosa. La estructura de la molécula de células es adecuada a su función estructural. Las subunidades de beta-glucosa que la componen están tan juntas entre sí que facilitan la formación de numerosos enlaces de hidrógeno entre las diferentes moléculas de celulosa, agrupándolas en haces de fibras. Hemos hablado un poquito de los amiloplastos. Sí, Licen. Una diferencia entonces es que la celulosa es una glucosa, beta-glucosa. ¿Ya? Como usted dice, es que yo lo veía la fórmula química y eran iguales. Y entonces las otras son alfa-glucosa. ¿Dónde está nuestra fórmula? Aquí está, creo, ¿no? Ay, más arriba está, sí. Antes que se fue usted un ratito, estaba ahí las Está dos acá, ¿no? fórmulas. Ujú. ¿Dónde está? Aquí está, aquí Esa. abajito tenemos acá la Esa. glucosa alfa, beta. Ajá, la alfa-glucosa se encuentra entonces en el glucógeno, el almidón, y la beta-glucosa se encuentra solo en la celulosa, que son parte de las plantas.
Pienso que esa es la diferencia. No sé aquí qué dice en su Este se concepto, resume. Cuando se en este disuelven en resumen. agua, la glucosa experimenta un reordenamiento de sus átomos, formando una o dos posibles estructuras de anillo, la glucosa alfa o la glucosa beta, aunque la ilustración no muestra el 3D. Los enlaces gruesos en la base de cada anillo representan la parte de moléculas que se proyectaría hacia afuera de la página. A ver, Las Magan, diferencias ahí, esenciales entre la glucosa alfa y la glucosa beta se aprecian mucho mejor en las estructuras simplificadas. Por convención, se asume que en cada ángulo de anillo hay otro átomo de carbono, a menos que se represente otro. La mayoría de los átomos de hidrógeno no nos dice mucho, simplemente nos dice algunas de las diferencias, ¿no? pero en lo que usted ha leído, eso Ujú. observo, que el almidón, que también es una forma de glucosa, ¿verdad? En las plantas, más que todo en los granos y los tubérculos, como Sí, la ahorita. papa, están en esa, ¿no? En la alfa glucosa, o sea, componen esa fórmula. Y lo que usted ha leído acerca de la celulosa es la beta celulosa, que menciona también ahí, usted lo ha leído. Sí, Eso he y entendido justamente, yo. ya le dice, no le digo que sí, y tampoco le digo sí, nos sirve extra y no le voy a decir que sí, que no, porque si no, pero sí, mientras usted estaba mencionando, ahorita acabo de ver lo que nos mencionaba la Lisen de la lactosa, el azúcar de leche, no Azúcar se de lo leche no se lo menciona. menciona. Hola, Hola. no sé por qué salió un Porque eco. salió. Ah, ya, es el Lisen su micrófono. ¿Ya? Entonces tenemos acá el aldisacárido maltosa, consiste en una unión de azúcares. Y acá tenemos un poquito, también puede ser que nos sirva para ahí si quieren más profundizando. Dice, el disacárido maltosa azúcar de la malta consiste en la unión de dos unidades de glucosa alfa mediante un enlace covalente, ¿no? Entonces aquí yo bueno, veo más como algunas comparaciones de más estructurales y una que otra, ¿no? Lo veo más, ya. Ok, vámonos donde me acuerdo de dónde quedamos. Glucosa, vamos aquí. Ya. Entonces aquí estábamos viendo los amiloplastos, ¿no? Que estaban dentro. Y lo hemos leído ahorita los amiloplastos que pasamos igual. Ok. Entonces, a ver, creo que esta parte de modo similar los tubos digestivos de las termitas, ya lo leímos eso también. Bueno, vamos a ver acá entonces algunos carbohidratos modificados y complejos tienen funciones especiales. A ver esta parte. Muchos derivados de los monosacáridos son importantes moléculas biológicas. Algunos de ellos son componentes estructurales. Los monosacáridos galactosamina y glucosamina son compuestos en los que se sustituye un grupo de hidroxilo por un grupo amino. No, la galactosamina forma parte del cartílago, un constituyente del sistema óseo de los vertebrados. Esto sí podríamos colocarlo, ¿no? Por si nos pusieran ahí, ¿no? ¿Cuál es el que constituye el mayor en el sistema de los óseo de los vertebrados? Tenemos a la galactosamina, que forma parte del cartílago o del sistema del óseo de los vertebrados, la galactosamina. Dice las unidades de N-acetilglucosamina, su abreviación unidas por enlaces glucosídicos. Cierra la puerta, por favor. Constituyen la quitina, un componente principal de las paredes celulares de los hongos y el esqueleto externo de los insectos, cangrejos y otros artrópodos. Es muy interesante, ¿no? Que constituye la quitina. FM mode. Bluetooth mode. Ay, lo siento, su micrófono. Ya, vamos, yo voy a ir terminando, no falta mucho. La quitina forma estructuras muy resistentes debido a que como el casco de la celulosa son moléculas, sus moléculas interactúan a través de múltiples enlaces de hidrógeno, algunas estructuras quitinosas como el caparazón de la langosta están aún más endurecidas por la adición de carbonato de calcio, una forma inorgánica del carbono. Vamos ahí. Después tenemos un poquito de los carbohidratos, también se pueden combinar con las proteínas para formar glucoproteínas, compuestos presentes en la superficie externa de las células aparte de las bacterias. La superficie externa de las células aparte de las bacterias. Algunas de estas cadenas de carbohidratos permiten a las células adherirse entre sí, mientras que otras proporcionan protección. La mayor parte de las proteínas secretadas por las células son glucoproteínas.
Esto incluye los principales componentes del moco, un material protector secretado por las membranas mucosas del sistema respiratorio y digestivo. Los carbohidratos se combinan con lípidos para formar los glucolípidos, compuestos presentes en las superficies de las células animales que permiten a dichas células reconocer e interactuar con otras. Vamos viendo ahí, el almidón. Okay. Vamos a ver qué vamos a... ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan los lípidos, tenemos los fosfolípidos y los carotenoides. Ay, señor. Pero vamos a terminar, vamos a ir así de pasada. Vamos a terminarlo ahora, vamos a ir viendo rapidito. Hay un tema que lo hemos visto en el anterior más desarrollado, los ácidos nucleicos, que se menciona también acá, pero no vamos a pasarlo así en algunos puntos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando. La quitina es un componente importante del exoesqueleto, cobertura externa que esta libélula está mutando, ¿no? Está ahí sacando su primera capa. Ya, vamos entonces aquí. Creo que fue acá, ¿no? Que nos quedamos, sí. Ácidos grasos, la quitina, ya hay diferentes tipos de fosfolípidos. Apenas carbohidratos hemos visto, le dicen 4 grupos creo que hay, ¿no? Sí, no, estamos entrando a los Sí. lípidos, no entramos todavía a los lípidos, recién vamos a entrar a los lípidos, ¿no? Y las Ay, proteínas en sí, ahorita no vamos a hay, ir, ¿no? tenemos los lípidos, no, ahorita vamos a ver, no entramos Lípidos, creo que no es al los comienzo que ácidos estamos, ya, no importa, vamos a ver, vamos a entrar a los lípidos, ahorita nos tocaba entrar a los lípidos, no Lice, sé. ¿Sí? hasta que lo encuentre, ¿puedo hablar? Sí, Lice. Ya, para todos. Para que descanse la Lice un poquito. Ya. Nos dice también, ¿no? Como un resumen que los carbohidratos pueden tener una unidad de azúcar, dice, ¿no? Y los que tienen una unidad de azúcar se llaman monosacáridos. Los que tienen dos unidades de azúcar son los disacáridos. Y cuando tienen muchas unidades de azúcar son los polisacáridos. No nos olvidemos entonces que los carbohidratos más simples son los azúcares de 3 carbonos. Son los llamados por eso triosas, ¿ya? Y también algo que pienso que eso sí va a entrar, donde nos dicen, ¿no? La ribosa y la desoxirribosa son pentosas, que están formadas, lo que nos dijo la licenciada, por 5 átomos de carbono. No lo olvidemos, ¿ya? Y también está formado por el ácido nucleico. La glucosa, la fructuosa y la galactosa y otros azúcares son los que contienen los 6 carbonos. Esos son los que pertenecen a las hexosas. ¿Ya? Y algo que quería decir era sobre que está formado, seguro que nos van a preguntar, y yo he visto que la dicen un poquito, lo ha pasado eso, pero nos van a preguntar de qué está formada la fructosa, la glucosa, la galactosa, ¿ya? Eso tendríamos que mirar un poquito, licenciada, porque eso entre biología y química más es biología. Ya, ¿en qué parte está esa? ¿En qué página, Lice? No, Lo que no ha la pasado pasé. ahorita, antesito de terminar lo que es, o antes de llegar al lípido. Antes de llegar a lípidos, esta de acá me dice no. Está en los disacáridos, sí, al final de los disacáridos. Ah, aquí está de acá, ¿no? Ujú. Los disacáridos están formados por 2 unidades ya. Me gustan, sí, Lice. Si quiere lo podemos ver. Si no es mucho. Creo que lo vimos más o menos, lo vimos ahorita acá, sí. Sí, este lo pasé, la verdad que sí. Si quiere lo podemos ver. Ya. Entonces los disacáridos, ya. Lice, si nos ayuda usted, porque ya creo que usted ya más o menos lo vio. ¿Qué nos podría decir? Lo podemos leer si quiere, no Sí, sé. lo que yo me aprendí es no olvidarme que los disacáridos están formados por 2 moléculas de azúcar. ¿Cuáles son esas moléculas de los disacáridos? La maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es la que se forma por el azúcar de malta, ya que encontramos en la cebada. Y es la combinación de 2 unidades de glucosa. Lo que la Licen dijo que la glucosa es la que hay en todas partes. Es la combinación de 2 unidades de glucosa.
La lactosa está formada por el azúcar de leche y es la combinación también de dos moléculas de azúcar, que una es la glucosa, siempre se repite la glucosa, y la galactosa, la leche, la lactosa. Ujú. Y la sacarosa es la que formamos, la que tomamos, el azúcar de mesa, el azúcar que tenemos para hacer nuestro café, y está combinada por la glucosa también. En las tres se repite la glucosa y la fructuosa. Eso pienso que va a entrar. Una pregunta por cliente. Gracias, Alicia. Pueden seguir su intervención si yo descanso igual. Entonces, de todas maneras, tiene aquí incluso la fórmula, ¿no? Yo creo que hay tantas fórmulas, yo creo que sí nos va a preguntar y la licenciada también nos ayuda a enfatizar. Entonces, la maltosa, mira, ahorita lo estoy viendo, el doble, no, ni siquiera es el doble, el 12, la cho, como siempre va a ser la cho. Entonces, 12, 22, 11. Podría ser igual. Sacarosa que tiene el mismo, ¿no? El mismo, si lo memorizamos, maltosa y sacarosa va a ser la misma. La glucosa, bueno, glucosa, fructosa, tenemos acá la misma. Ya. Ok, tenemos entonces, vamos a leerlos porque no nos toma tiempo, no, o sea, no, creo que igual tenemos tiempo. Un disacárido, dos azúcares. Sí, como entonces la licenciada nos hizo buen resumen de eso, los monosacáridos 1, los simples, los disacáridos 2, los polisacáridos también nos lo mencionó. Entonces consiste en dos anillos de monosacáridos unidos por un enlace glucosídico o glicosídico, que consta de un oxígeno central unido covalentemente en dos carbonos, uno en cada anillo. El enlace glucosídico de un disacárido en general se forma entre el carbono 1 y una molécula y el carbono 4 de otra molécula. Esto es un poquito más estructuralmente la explicación. Después tenemos el disacárido maltosa, el azúcar de Malta, consiste en la unión de dos unidades de la glucosa alfa mediante un enlace covalente. La sacarosa, azúcar de mesa, consta de una unidad de glucosa combinada con otra de fructosa. Ay, no creo, ¿no? Pero sí está ahí como tenemos lo del azúcar de mesa. La lactosa, el azúcar de leche, lactosa, se compone de una molécula de glucosa y otra de galactosa. Como se muestra en la figura 3.8, un disacárido se puede hidrolizar, es decir, dividir al agregar agua en dos monosacáridos durante la digestión de la maltosa, hidrolizar formando las moléculas de glucosa, ¿no? Ahí está una fórmula que nos da. Ya entramos a los polisacáridos. Pueden almacenar energía y servir de estructura. Esto sí lo vimos, me acuerdo, sí. La amilosa, lo vimos acá. Algunos de estos también de acá. Y nos íbamos a entrar a los lípidos, ¿no? Entonces vamos a entrar rapidito a los lípidos. A diferencia de los carbohidratos que se definen por su estructura, los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos que se caracterizan por el hecho de que son solubles en solventes no polares, como éter y cloroformo, y relativamente insolubles en agua. Las moléculas lipídicas tienen estas propiedades porque se componen principalmente de carbono e hidrógeno, con pocos grupos funcionales que contienen oxígeno. El átomo de oxígeno son característicos de los grupos funcionales hidrofílicos, por tanto, los lípidos que tienen poco oxígeno tienden a ser hidrófobos. En los grupos de lípidos biológicamente importantes están las grasas, los fosfolípidos, los carotenoides, pigmentos vegetales amarillo y naranja, los esteroides y ceras. Hay lípidos que se utilizan como reserva de energía, algunos son componentes estructurales de las membranas celulares y otros son hormonas importantes. Ya vimos aquí en el ejemplo. Tenemos los triglicéridos, no, triacilgliceroles, triglicéridos, conocido. Se forman a partir del glicerol y de 3 ácidos grasos. Los lípidos más abundantes en los seres vivos son los triacilgliceroles. Estos compuestos, comúnmente conocidos como grasas, son una forma económica de almacenar reservas de energía, ya que cuando se metabolizan liberan más del doble de energía por grano que los carbohidratos. Estos últimos y las proteínas se pueden transformar en grasas por la acción de enzimas y almacenar en las células del tejido adiposo grasa de los animales y en algunas semillas y frutos de las plantas. Ya no tengo algo ahí.
Después tenemos los ácidos grasos saturados e insaturados difieren en sus propiedades físicas. En los lípidos, dice, se puede encontrar unos 30 ácidos grasos diferentes, que en general son cadenas carbonadas con un número par de átomos de carbono. Por ejemplo, el ácido butírico presente en la mantequilla. Esto sí podríamos hacer, ¿no? ¿Qué ácido está presente en la mantequilla? Está el ácido butírico, ¿no? El ácido butírico. Rancia, bueno, en la mantequilla No, rancia, rancia, cuando la rancia, la mantequilla mantequilla, rancia, sí. manteca rancia, es cuando se tiene mucho tiempo, ¿no? Ujú. Sin consumir, tiene otro sabor, incluso por eso seguramente se llama ácido butírico. Ya forma, ya se desdobla, podemos decir, no sé. Entonces, yo, por ejemplo, me gusta mucho la mantequilla menonita promocionando, ¿no? Entonces, esa sí es bien sensible, hay que congelarla cuando uno lo compra, porque cuando uno lo saca una semanita y después ya como que se rancia, como dice la licenciada. Pero ya las otras mantequillas más procesadas, ya creo que duran más. Pero esa sí tiene esa como que medio como más ácido y tiene otro sabor que cambia, ¿no? Al comienzo es riquísima, entonces cada uno quiere, yo quiero ocuparlo, congelo y lo que pedacito chiquitito saco, entonces eso sería. Entonces ya sabemos, la mantequilla rancia sería el ácido butírico, ¿no? Tenemos ahí. Es una cadena de 4 átomos de carbono. El ácido oleico con 18 carbonos es el ácido graso de distribución más amplia en la naturaleza y se encuentra en la mayoría de las grasas animales y vegetales. Después tenemos los ácidos grasos saturados, contiene el número máximo y posible de átomos de hidrógeno. El ácido palmítico, un ácido graso de 16 carbonos, es un ácido graso saturado común. Los lípidos ricos en ácidos grasos saturados como la grasa animal y la manteca vegetal tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Esto se debe a que incluso las moléculas no polares eléctricamente neutras pueden desarrollar de manera transitoria regiones de cargas positivas y negativamente débiles. ¿Ok? Vamos a ver, cómo seguir avanzando. Ya vamos a ver, aquí pinté algo. Dice, los fabricantes de productos alimenticios realizan el proceso de hidrogenación de los aceites para elaborar margarinas u otras grasas comestibles, convirtiendo los ácidos grasos insaturados en ácidos grasos saturados que tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Este proceso hace las grasas menos saludables porque se sabe que los ácidos grasos saturados en la dieta aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Algún comentario de esta parte que le viene a la mente? Ya. Como dicen en temperatura ambiente, yo me puse a pensar en la margarina, ¿no? Porque si la margarina no necesita la refrigeración, está en temperatura ambiente y está bien sólida, está bien bonita nomás, ¿no? Entonces tal vez sea por esa razón. Cuando los ácidos grasos son hidrogenados artificialmente, los enlaces dobles son reordenados, dando lugar a una configuración trans, análoga al arreglo que se muestra en la figura 3.3b. Los ácidos grasos trans son técnicamente insaturados, pero mimetizan muchas de las propiedades de los ácidos grasos saturados. La configuración trans no produce un doblez en el sitio de enlace doble, por lo que tienden a ser más sólidos a temperatura ambiente. Al igual que los ácidos grasos saturados, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ya, al menos 2 ácidos grasos insaturados, el linoleico y el araquidónico, son nutrientes esenciales que se deben obtener de los alimentos, ya que el cuerpo humano no puede sintetizarlos. Sin embargo, las cantidades necesarias son pequeñas y las deficiencias son raras. No hay un requerimiento alimenticio de ácidos grasos saturados. La próxima semana ya vamos a ver como ya el resumen y ahí se vale todo. En ese resumen y todo, porque no nos va a dar así para verlo. Este libro lo estamos viendo así un poco más a detalle, fue porque no tenemos las grabaciones y no lo hemos visto, recién lo estamos viendo, pero de los otros libros ya lo hemos visto las grabaciones. Entonces ya tenemos, diré, en Lice, nuestro caso tenemos. Entonces, sí, Lice, ahorita sí.
podríamos la otra semana resolver ya exámenes, puro exámenes, o Sí, sea, lo que sí, esté ahí. esa es mi idea, Lisen, esa es mi idea. La Lisen va a terminar mañana, me va a ayudar con el siguiente capítulo de este. No creo que lo termine porque le dije, más bien vamos haciendo una mezcla de que ella lo dé, digamos, porque él también para forzarle que ya lo saque los simulacros, porque necesitamos más simulacros. Yo hice un poco de simulacros también, entonces hasta más tardecito déjenme terminar el simulacro de este, porque ya estamos sobre tiempo, entonces lo que vamos a hacer, se vale todo, como dice, la próxima semana. Van a traer así como me gusta que la licenciada haga su resumen, porque hasta esos diferentes cambios de voz igual nos ayuda a recordar, ¿no? Entonces ahí ya se vale un debate. La licenciada tenía una pregunta, Licen, que ojalá que esté aquí en el grupo. Le dije, Licen, lo ponemos en el taller, pero ahorita como estamos sin tiempo, para la siguiente semana que se acuerda. Ella tiene una bonita pregunta que parece un error del libro, entonces hay que analizarlo, hay que discutirlo. ¿Por qué? Ella me preguntó esa, ¿por qué dice acá de una persona con buen sentido del gusto o de olor, creo que no era del gusto del olor, tiene tanto, pero aquí en el libro dice otro. Y es verdad, en el libro tiene dos conceptos diferentes. Entonces ese debate lo podemos dejar para la próxima semana cuando estemos ya con los simulacros y sus resúmenes que ustedes traigan. Por eso le digo, en esa semana se vale todo. No traen, ustedes opinan, ustedes saben más que yo porque ustedes son las que van a dar el examen. Entonces, ahí se vale todo y vamos a ver de todo para recordar, para memorizar y enfatizar cómo lo recordamos. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Ahorita vamos a terminar algunas cositas que por aquí pasó, que ya con las preguntas podemos un poquito más recordar. Los fosfolípidos son Licen, componentes, sí, quisiera que hagamos un pequeño resumen de los ácidos grasos insaturados y los saturados. Los insaturados creo que son los aceites, ¿no? Los ya, aceites líquidos y los saturados son las grasas más que todo animal. Dentro de esos creo que es el aceite, como la manteca de cerdo y otros, ¿no? O sea, quiero que hagamos el resumen, ¿no? Que estemos bien definidas de que cuáles son los aceites y cuáles son las mantecas, por decir así vulgarmente. ya, Entonces ya. lo Entonces, podemos ver al principio. ya, saturados y sin Lice, saturados. ¿Ya? sí, por favor, yo también estoy viendo de que está queriendo terminarlo rápido, pero no estamos entendiendo a la perfección. Más bien, yo más allá de terminar rápido, quisiera que nos pueda dejar entender así concreto, por ejemplo, estamos hablando de los lípidos. Así lo rápido es corriendo no se entiende. Eso quisiera que licenciada, por favor, nos pueda Sí, dejar en es por el claro. tiempo. Por Entonces, algo creo que nos hemos solicitado este curso también, ¿no ve, licenciada? Porque sí. leer cualquiera podemos, pero no estamos dejando, no nos está dejando entender en claro así resumen. Ujú. Sí, Lice, lo siento. Yo no quería darles el taller, ustedes me hicieron sacar a las licenciadas y cuesta encontrar una persona de la especialidad de química orgánica. A mí me ha costado, yo estoy cansada, Lice, porque he visto que he dado los 2 libros grandotes, si lo han visto, entonces yo ya no lo quería dar este libro porque sé que es a detalle. Yo le dije, no quiero dar el libro porque y toma tiempo. Entonces, lamentablemente, estamos tratando de verlo porque más que, si se los explico como el anterior que hemos dado, el anterior taller de libros, nos tomó tiempo también, pero no creo que no estemos mucho ahorita para eso. Tengo que hacerle su simulacro de esto. Yo lo vi, por eso dije, esto es más efectivo en un simulacro, porque se voy a tratar de hacerlo más a detalle. Y se van a dar cuenta que con el simulacro lo vamos a volver a ver el tema, pero ya en el simulacro, y ahí vamos a poder tal vez un poquito más enfocarnos, porque nos ayuda, como dice la licenciada, tal vez ver ese tema de los sacáridos y insacáridos, ¿sí? Dicen, ¿cómo se llama Entonces, este libro que estamos viendo? de biología básica. ¿Es solo uno o dos? Es un libro Biología nomás. básica. No, mentira. Biología también es, pero de Salomón. ¿Esta? Y son 2. Del otro es de biología básica. Esta es la biología de Salomón. Sí. Y es un libro grande, dicen, imposible que se los pueda dar así. El otro de biología básica, si ya lo han visto, ese ha hecho un poquito de esfuerzo más de darle a detalle. Pero ahorita, si no, yo no les hago simulacro y me dedico nomás a hacerlo a detalle este libro y al final igual tengo que trabajar con los simulacros. Terminando de acá, tengo que estar trabajando con sus simulacros para esto también. Porque igual me han visto que los otros simulacros me ha costado tiempo. O sea, toma tiempo. Lice, Entonces, me dicen, disculpe, sí. Sí, Lice. Lice, buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Yo
sugiero que vayamos con los simulacros, ya que tiene preguntas y también tiene ya su Su fundamento. respuesta, Entonces, sí. exacto, y entonces creo que vamos a comprender de la mejor forma posible, Lice. Yo le sugiero de esa forma, Lice, como estaba diciendo usted. Sí, porque yo también estaba viendo, lo dije, esto es memorización, hay que memorizarlo, porque tampoco el libro también se esconde un poco de información, o sea, no está a detalle. Incluso en la biología básica había algunas cosas que lo escondía y tenía que traer yo otra información para complementar, en otras palabras, para poder con imágenes entenderlo. Entonces, por eso creo en biología básica me ha ido mejor, porque sí me tomé el tiempo de meter más imágenes, de comprenderlo así, pero me tomó, ¿cuánto tiempo me ha tomado? Los talleres son largos y son un libro que ustedes van a ver ese biología básica, por lo menos son 8 horas, todo el día tienen que verlo ese libro. Pero este ya me va a ser muy difícil, dicen, lo siento. Vamos a enfocarnos nomás en el simulacro. Mil disculpas. Aquí ¿Ya? leí, Su Licenciada, micrófono. Sí. licenciada, ya que está aquí, porque por el grupo nos discutimos, nos enojamos, todo, ¿no? ¿Por qué no hacer un horario y que no se cambie el horario en la mañana y en la tarde los simulacros y no estemos con un libro, terminemos un libro, luego sigamos con otro para la continuación y que haya un horario? Es verdad que hay mucha gente que tiene su tiempo, no podemos también decidir por el tiempo de otras personas. 2 horas el otro. Entonces ya nosotros sabemos que a esa hora es, cocinamos antes, preparamos, pero a esa hora estamos, pero si cada día se cambia, igual los libros, que se acabe un libro del simulacro y luego se empiece otro, que haya un Yo creo orden. que es que en esta parte, dicen, somos dos y teníamos que, ella que vaya con el otro libro, yo voy con el otro porque eso es lo que nos faltaba, Licen. Entonces, ha sido libros Lice, grandes, buenas Licen, ustedes noches. mismos. Sí, Lice, yo creo que ya hemos hablado de ese tema, ¿no? Entonces, más bien solamente pedirle que haga los simulacros y continuar, ¿no? Más que todo, si son amplios los libros, entonces tenemos que estudiar. ya. Sí, yo creo que entonces hasta aquí vamos a quedar porque me cansé, la verdad. Sí, voy a tratar de hacer solo lo que falta. Lo mismo me pasó con un libro, no lo pudimos concluir porque era bien amplio. Y la próxima semana va a tener que ser con simulacros. Sí, y tal vez hay un poquito unas imágenes para que nos ayude a comprender, para poder ir más fuerte, ¿no? ¿Alguien quiere decir, Licen Eva? ¿Licen Eva quiere decir algo? ¿Licen Clau? Listen, por favor, no sé si los simulacros podría ser directamente en formularios. Claro, en el Word, ¿no ve? No, en formularios, en Google Drive. Drive. Creo que sí, no sé cómo, o sea, se lo convierte, me imagino, del Word, porque lo trabajo en el Word. Yo lo Como trabajo lo así que en es Word. el otro licenciado de los Está Voy a bien en el preguntar. Word, porque ahí está la explicación de cada uno, algo que uno no entiende, mira la explicación. Ajá, trato de ponerlo en el fundamento abajito. Sí, incluso el fundamento nos ayuda un poquito de recordar. Entonces, hay en parte del libro, ahí sé que quedan Está así bien como nomás, Lice, haga ujú, así nomás en Word. en un- Está ya es bien, mucho. excelente, Ya, también apoyo ok, eso. entonces, esta es la parte que me falta, se lo voy a hacer nomás en simulacro, ¿ya? Porque sí, como dice la licenciada, ¿para qué? Para leer, digamos, ¿no ve? Entonces mejor se lo avanzo y aparte que estamos aquí, sí, para que, la verdad que este libro yo no lo quería dar, porque, ay, y vamos a ver cómo nos va con la licenciada para que nos ayude a la otra parte, ¿ya? Entonces voy a tratar de, lo que tenga hasta más tarde, se los envío. Y para que vayan a ir estudiando, luego aquí ya es memorización nomás, algunos conceptos. Y lo que he remarcado se lo voy a tratar de hacer en simulacro, ¿ya? Esta Y parte el de libro acá lo de tenemos que desarrollar. biogeografía se acabó, dicen. Mañana es el último, el 4. Gracias. Es la otra licenciada la que está dando geografía, ¿no? Sí, es la de la otra que está terminando con el otro libro de biogeo. Entonces igual mañana igual hacen así, hablan con ella al final, porque ella mañana va a dar 3 talleres y se comprometió a hacer simulacro. Entonces ahí ustedes igual hacen cómo más quieren, qué cantidad de simulacros está hecho, entonces así todo eso, entonces si ya, ¿no? Pueden hablar también con ella, que está para Listen, pedirle son porque va a seguir. tres clases mañana. Sí, Listen. ¿Y cómo va a ser pues en la mañanita, a mediodía y en la Pero tarde? ¿O Listen, qué? miren, creo que se los mandaron en el grupo.
Se lo ha mandado No, ya, solo, Sí, está en el grupo, hay que saber leer, pues, compañeros, colegas. la pero mandaron. tanto, a veces tanto hablan que uno no sabe ya ni qué Ah, información es importante. ajá, ya él lo mandó, el último, el amarillito, una fotito, una captura, ya lo publicó para esta semana los horarios que vienen, el domingo, el lunes y todo ya está en los horarios. Ya se nos viene 13 talleres Ya, o 12 o 11, no me acuerdo, ya lo perdí la cuenta, pero están ahí, como hoy día creo que eran 12. Entonces hay que ir descontando de ahí. bueno, está bien. Ya, entonces nos vemos entonces conmigo el lunes, mañana Muy la buenas licenciada va a dar noches. 3. ¿Cómo? Muy buenas noches, colega, estimada licenciada. Gracias por todo el taller que nos ha dado. Ha sido bastante productivo. Me gustaría que nos envíe los simulacros vía así PDF o Word para que también lo imprimamos y Ya. vayamos practicando, ¿no? Los simulacros, no sé si va a ser así un simulacro de todo el libro o va a ser simulacro así por unidad, porque si se fija en Por unidad. el libro 1, Ujú. creo que no hemos visto, creo que hay como 5 simulacros de cada unidad, un simulacro, porque hay bastante documento, bastante información. Yo creo que hacer un simulacro de 100 páginas no va a dar, no sé si lo sería ideal por unidad, dicen eso no puede. Sí, hay uno que sí me tomé el tiempo de a detalle, como historia está ahí, simulacro, pero los otros van a ser un poco más cortos y no sé, vamos a ver cómo nos va con los talleres, cuántos simulacros podemos abarcar en el taller para recordar y poder ir analizando y ahí se puede discutir algunos conceptos que los licenciados también ya recuerdan y ahí podemos aumentar lo que ya hemos ido viendo en los talleres también, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho los simulacros, ya. Por unidad están los simulacros, no está por general, porque ahí sí que es menos, todavía más resumido, está por talleres. Si algo que no está es porque no, todavía falta, me faltan 2 simulacros del, que me acuerdo ahorita es del primer libro. Sí, pero ya está el otro. Y el primer libro de ese, ¿cómo se llama? De cómo promover la cultura de la ciencia en los estudiantes. El primer tema está bien porque no nos dio con un taller terminar el primer capítulo, así corrimos también. Y en ese aspecto, pero o sea, el simulacro está a detalle hasta el final está. Tómense el tiempo de ese simulacro, sé que es hartísimos, 200 preguntas, pero es la historia de ese libro. Me he tomado el tiempo, no saben cuánto, una semana creo que he estado con eso, pero creo que es más entendible en simulacro, incluso ahí está la historia del libro también. Se puede estar con todo con su fundamento y todo ello. Entonces, eso aprovechenlo porque ese, en el taller no lo dimos completo, que no nos dio tampoco, así como ahorita. Entonces, con el simulacro nos está ayudando a reforzar, así que todo igual cuenta, ¿ya? Ok, gracias. Entonces, si no hay ningún más comentario, todos estamos ahorita Licen, estresados, una estamos última así, ya. pregunta. ¿El lunes a qué hora estaríamos con usted? En la mañana, los míos va a ser en la mañana a las 11. Vamos a mantenernos más el horario de la Ya, licenciada va a ser a las 4:30. continuamos. Sí, entonces ella creo que va a estar haciendo un esfuercito por el jueves, el último día, va a dar otro taller, va a ser 3 el día jueves. Sí, entonces ahí, como dijimos, Está bien, Licen. ya, sí, yo sé que nada es perfecto, Licen, pero no crea que se ha Sí, intentado. Ustedes que son antiguos, algunos que han se inscrito antiguos, esta es la primera vez que damos un taller así, son 30 talleres creo que hemos tenido desde un comienzo, 20, ya perdí la cuenta. Hemos tenido hartos talleres y la primera vez que le damos así a detalle, o bueno, ni tan a detalle, pero se ha dado bastante contenido. El año pasado yo di también taller y no me maté como este año. Un libro creo que nomás terminamos analizando porque es harto. Y les hice, y el simulacro me costó al final, apenas le di creo 5 hojitas de simulacro. Y ustedes saben, fue poco mi contenido. Pero aún así me buscaron otra vez para este año, algunos, pero este año sí ha sido, pero siempre va a haber críticas y a veces como que hace enojar, pero ya no es nuestra culpa. Entonces, los que están de un comienzo y ahorita nomás a correr nos toca. ¿Se puede todavía? Sí, claro que se puede. Entonces hay que dedicarse, sí, dejar algunas cosas para estar todo el día estudiando, se puede. Yo desde un comienzo yo fui sincera, yo lo veo difícil este examen. Por eso que dije, ay, no, hay harto, ¿de dónde como que resumir? O sea, hay hartos detalles que se tienen que ver, entonces hay que nomás, nosotros le damos un esfuerzo y ustedes ponen el otro 50% también, ¿no?
Entonces, para mí yo lo hallaría como si yo voy a dar el examen, yo lo hallo también pesadito. Está bien, entonces, Sí, Lice. sí, entonces, yo sé que estamos nerviosos, después ya va a mejorar. Estamos ahorita estresados todos. Lo siento, también no soy perfecta, no somos perfectas como academia, pero hemos tratado de hacerlo y te vamos a seguir intentando ya hasta el final. Gracias, licenciadas. Nos vemos entonces el día lunes conmigo y mañana con la licenciada. ¿Sí? Tengámosle paciencia a la A licen, ustedes ¿sí? las gracias. Ténganme paciencia a mí, y a ella y a la academia también, ¿no? Porque no somos perfectos, porque es trabajo, todos los detallecitos, pues, de los videos, después hay que descargarlos, hay que subirlos. Están haciendo aquí moviéndose, peleando ahí para que los videos salgan. Entonces todo es un proceso. Por eso es que los otros, a veces en otras academias no pueden terminar y darlo, porque todo es un proceso. Entonces, bueno, mil disculpas si no está todo perfecto, pero estamos intentando, ¿ya? Ok, gracias, que tengan un lindo fin de semana, nos vemos, un gusto el día lunes conmigo a las 11 nuevamente y vamos a ver cómo le hago también con, con las leyes de Mendel ahí. Ahí un resumen se lo voy a hacer y nos vamos a enfocar en simulacro, eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Ok, un gusto, nos vemos, hasta luego. Listo, Licen, muchas gracias. A A ustedes. continuar. A continuar, mente positiva, eso me gusta. Vamos, hay que, es como el grito de guerra. Pasamos el ascenso, pasamos el ascenso. No, siempre digo ahí. No, hay que siempre ser positivo, hay que positivo, ¿ya? Ok, Querer gracias. es poder, querer es poder. Las palabras tienen poder, gracias, Sí. Licen. Las palabras tienen, yo voy a pasar este año porque paso. ¿No? Entonces, las palabras tienen Así poder, así que es. vámonos. Ya estamos más en familia, es más ameno, aunque sea nos peleamos, nos discutimos así, pero ya estamos aquí ya más ameno, ¿no? Porque en otros talleres el pobre Lisa, en primera vez su taller hoy día en técnica, le dice, no, ¿cómo están? Vamos a presentarnos. Nadie habló. Pobrecito, ¿cómo están, compañeros? Nos presentaremos todo. Nadie habló. Yo ya los conozco también, por eso ni me presenté ni nada. Empecemos nomás, vamos rápido a lo que vinimos, ¿no? Entonces así ya de a poquito ya nos vamos conociendo. Y ya después tal vez ya. Ok, un gusto, licenciado, no nos quitamos más de Ya, tiempo. Nos Licen. vemos. Nos Ya, vemos. Muchas A gracias. usted, Descansen, a usted. Licen. Sí, a usted, gracias, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisa.